Hola, saludos de Alemania. Tengo unos problemas ahorita con mi computadora, pero lo estoy resolviendo. Ya me enojó esta máquina, pero vamos a ver cómo la arreglamos. Vamos a ver si algunos se conectan. Como siempre vamos a iniciar con una canción y luego vamos a meternos rápidamente ya al tema. Martes a ti, Señor. Vamos a ver. Pues estamos un poco con problemitas de inicio aquí, pero vamos a... Ya se me está encendiendo eso. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú estás con nosotros. Tú nos amas, Padre, tú has decidido hacernos nacer de nuevo en Cristo Jesús. Desde antes de la fundación del mundo, tú has pensado en nosotros, nos has predestinado para que llegáramos a ser tus hijos. Y por eso te amamos, porque tú nos amaste primero. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren. La bienvenida a los que ya están conectados. Gracias por estar. Y el día de hoy habíamos dicho que voy a contestar una pregunta que se me hizo respecto a
el divorcio y el casarse de nuevo, y nada más de una manera muy breve, pero ojalá que podamos aprender algo. Necesitamos ver qué está escrito en la Biblia, porque nosotros no nos dirigimos por ideas, nosotros no somos dirigidos por asuntos como gustos o tendencias o modas de la sociedad. Nosotros somos gente de un libro que es prácticamente la base de todo lo que nosotros pensamos y luego también de lo que decidamos. Entonces voy a leer un pasaje que es bastante conocido en el Evangelio de Mateo 19. Y aquí Jesús es confrontado por algunos religiosos con este tema del divorcio. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y lo sanó. Entonces se acercaron los fariseos, tentándole y diciéndole. Ahora, importante notar, la motivación de los fariseos era tentar con la meta de hacer caer a Jesús, y le dijeron, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces aquí lo que uno tiene que saber, que no está escrito en la Biblia, pero es bueno saberlo, en el tiempo de Jesús, entre los fariseos y entre los rabís, los maestros de la ley, había dos escuelas de rabís. Una era la escuela de un tal Shammai y el otro era la escuela de un tal Hillel. Y se refieren estos señores realmente a Deuteronomio 24:1, y se lo voy a buscar rápido para saber a qué se están refiriendo estos fariseos, quienes querían hacer caer a Jesús en alguna respuesta donde lo hubieran podido atacar. Entonces, en Deuteronomio 24:1 dice, si alguno toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escriba carta de divorcio, se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Entonces, lo que tenemos que saber aquí es lo siguiente. Los de la escuela Shammai y de la escuela rabínica Hillel interpretaron diferentemente Deuteronomio 24:1. La escuela de Shammai se fijó en la palabra encontrar algo indecente, y en el contexto de toda la Biblia y de su interpretación de la misma, ellos dijeron de que esto indecente tiene que ver con fornicación, con algún pecado sexual, con adulterio que haya cometido esta mujer, y por eso se divorciaban de ella. La escuela de Hillel era, se podría decir, algo más progresiva, y ellos no se fijaban tanto en la palabra indecente en Deuteronomio 24:1, sino en la fórmula alguna cosa. Entonces, para ellos era cualquier cosa podía llevar al hombre a poder divorciarse de su mujer. O sea que de la escuela Hillel eran un poco, podríamos decir, más flojos, y los de la otra escuela eran muy estrictos en la aplicación de la interpretación de su ley. Pero el texto dice
el texto de Deuteronomio no se puede cambiar, porque allá dices, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, era una manera cortés de describir una falla grande, como por ejemplo el adulterio, o lo que en aquel tiempo era muy mal visto, de que ella ya no era virgen, por ejemplo. Entonces, sabiendo eso, Jesús contesta a los fariseos, porque Jesús, por supuesto, conocía la confrontación entre las dos escuelas de pensamiento rabínico, y por eso Él les contesta de una forma que realmente al principio les debe haber dolido. Los de la escuela de Hillel, por ejemplo, por su manera de interpretar las palabras, encontrar, hallar alguna cosa, en el último caso llegaron al extremo de decir, si a la esposa se le quema la comida, que esto ya era suficiente para divorciarse de ella, que por supuesto no era el asunto. Entonces Jesús, un momento, tengo que regresar a Mateo 19. Jesús en Mateo 19 les contesta en el versículo 4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer, los hizo? Y solamente estas palabras, no habéis leído, para los fariseos debe haber sido un ataque frontal, porque los fariseos eran conocidos por saberse los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, de memoria. Entonces era como casi ofenderlos, diciendo, son tan ignorantes, no han leído lo que dice la Biblia. Porque ese es un problema que tenemos hasta el día de hoy. La Biblia, tal como la tanto Antiguo como Nuevo Testamento, no ha cambiado en miles de años. Es el mismísimo texto y es la misma palabra. Y realmente lo que se pelea a nivel de iglesias no es tanto lo que dice la Biblia, sino la pelea está como se interpreta. Y mucha interpretación, ahora es mi opinión, y yo he sido una persona que he interpretado la Biblia, que es una tarea de nosotros, de ministros de la palabra, de iglesias. Tenemos que interpretar la Biblia, pero la cosa es que muchas veces la interpretamos a nuestro gusto o a nuestra conveniencia, o a nuestra escuela teológica, o a la costumbre, la tradición de nuestras iglesias, denominaciones, teologías y no sé qué. Pero el hecho es que la palabra de Dios no ha cambiado. Es la misma. Y la palabra de Dios nos ha sido dado para realmente vivir una vida correcta delante de Dios. Entonces, cuando Jesús les dice aquí, no habéis leído, le están diciendo, fíjense primero en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que piensan que significa, sino primero empiezan a ver lo que dice. Y esa es una de las primeras reglas fundamentales cuando nos acercamos a la Biblia, y lo he escrito y descrito en mi libro El creyente y la Biblia. Tenemos que hacer esta pregunta al texto, a cualquier texto. ¿Qué dice el texto? Y cuando hemos entendido qué dice el texto, podemos entonces proceder a preguntar la segunda pregunta: ¿qué significa el texto? Y la pelea en la iglesia es respecto a las interpretaciones, a las respuestas a la pregunta ¿qué significa el texto? Y creo yo que allá también
la misma Biblia nos indica de cómo podemos resolver esta situación, pero el problema siempre será de que interpretamos las Biblias humanamente, pensando en el ser humano y su gusto, su conveniencia, a veces su excusa, en lugar de interpretar la Biblia preguntando qué es lo que Dios quiere decirme a mí. A veces interpretamos la palabra de Dios solo a nuestro favor y nunca preguntamos, ¿será eso también a favor de Dios? Pero miren cómo contesta Jesús. ¿No habéis leído que Él que los hizo al principio? Entonces aquí viene una cosa muy fundamental en entender realmente la mayoría de las cuestiones que nos ocupan hoy. Como por ejemplo divorcio y casarse de nuevo y cosas por el estilo. ¿Cuál fue la intención de Dios al principio? Nosotros conocemos la vida degenerada. Nosotros ya nadie de nosotros jamás llegamos a conocer la vida tal como Dios la había diseñado e intentado originalmente. Nosotros conocemos una degeneración de la creación a nivel humano y a nivel en todos los sentidos realmente. Y entonces es muy importante, antes de opinar cualquier cosa, de tratar de recordar cuál fue la intención original de Dios. En cuanto al matrimonio, en cuanto al divorcio, como en este caso, pero también se puede aplicar a cualquier otro asunto donde tengamos preguntas. Al principio, Dios creó al hombre y dice que no habéis leído que Él que los hizo al principio, hombre y mujer, los hizo. Y dijo, versículo 5, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En el principio, entonces, antes de que hubiera pecado, ni siquiera estaba planificado de que alguien fuera a cambiar de cónyuge. En principio de Dios, la idea era, uno se casa, uno es unido por Dios, porque ¿quién juntó a Adán y Eva? ¿Quién los unió? Fue el mismo Dios. Y la meta era que los dos llegaran a ser una sola carne. Y me recuerdo en un curso de matrimonial que una vez dimos en nuestra iglesia aquí en Alemania, cuando era pastor todavía, alguien nos mostró en el hebreo, estudiando Génesis 2:24, o sea que unirse a su mujer y los dos serán una carne. La palabra hebrea de unir se podría describir como uno tiene dos cartones de papel y con pegamento los junta. Y entonces llegan a ser un cartón fuerte unido por este pegamento. Y luego nos decían, es cuando uno separa estos dos cartones, es prácticamente imposible de que no se lastime o se quiebre o se rompa algo de los dos lados. O sea que si separamos dos cartones pegados con pegamento, va a haber rupturas, va a quedar una parte de uno en el otro y viceversa. En fin, que nunca ha sido el plan de Dios de que el hombre o la mujer tuviera otro esposo o otra esposa, sino que esto antes del pecado era un diseño de Dios para la eternidad.
Pero entró el pecado y luego entraron también, entró esta degeneración y entró también el olvido de realmente cuál era el fin de Dios. Ahora, regresando al principio, ¿cuál era el fin de la creación del primer matrimonio que tenía que unirse y llegar a ser una sola carne? Y aquí también el principio nos enseña una cosa bien clara. La meta de Dios era de que este matrimonio, Adán y Eva, varón y hembra, Génesis 1:27, hecho a la imagen de Dios. En el Génesis 1:28 se describe de que tenían una tarea que realizar en nombre de Dios, pero también en unión todavía espiritual con Dios. Tenían que fructificar, multiplicarse y tenían que enseñorearse de la tierra y de la creación. O sea que el matrimonio fue creado para llegar a ser colaboradores de Dios en el mundo físico. Por eso Dios creó el mundo material, la tierra y los cielos. Sabemos en Génesis 1:1. Y o sea que Dios creó al matrimonio para que el matrimonio fueran sus reyes con R minúscula en la tierra. El gobernador del planeta o algo así. Entonces nunca al principio fue la idea de Dios de que el hombre viviera una vida en cierta manera independiente de Dios. Y es muy importante entender de que ese es el plan de Dios para el matrimonio y el plan, el deseo, el sueño de Dios para el matrimonio realmente nunca ha cambiado. Pero en Génesis 3 entra el pecado y con el pecado entra una degeneración completa, espiritual, material. En cuanto a la relación, todo se viene en cierta manera para abajo y ya no es lo mismo. Entonces, si vemos cómo Jesús contesta la pregunta al hecho de que si se puede y por cualquier razones divorciar, entonces Jesús contesta regresando a los principios del principio de la creación. Lo leo otra vez. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Y luego concluye Jesús en el versículo 6, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No es la voluntad de Dios nunca de que haya divorcio, que haya separación de lo que Él unió. Ahora, bajo la ley de Moisés, obviamente, se tuvo que buscar una ley para regular el hecho de que sí, los matrimonios empezaban algunos a separarse el uno del otro. Ahora, el daño que sucede en la vida de personas que tienen más que una relación sexual con otra persona, con
con otra mujer o para las mujeres con otro hombre, siempre queda un daño. Queda un daño espiritual, queda un daño en el alma, puede quedar un daño físico, porque nunca ha sido la voluntad de Dios que eso sucediera. Ahora Jesús dice que hay una razón por qué Dios, bajo la ley de Moisés, en cierta manera permitió el divorcio. Versículo 7 dice, le preguntaron a Jesús, ¿y por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Jesús contesta en el versículo 8, estamos en Mateo 19. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y ahora vienen palabras serias. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Bueno, eso es una respuesta bien clara y pelada del Señor Jesucristo. Y Él aclara aquí, el divorcio es posible solamente cuando hay fornicación, cuando prácticamente en este caso la mujer comete adulterio, el hombre puede divorciarse de ella. Y se entiende de que esto también le daría el derecho de casarse con otra mujer, pero que no sea una divorciada, según entiendo yo este texto. La única razón que nos dio Jesús, donde se le permite al ser humano, al cristiano, al creyente, divorciarse y volverse a casar, es de que uno de los dos haya cometido adulterio, en el sentido físico, terminado, o sea, con hechos claramente comprobados. El problema realmente que tenemos a nivel de consejería en nuestras iglesias no es tanto el divorcio, sino el problema mayor que tenemos teológicamente hablando y en lo que nos revela la Biblia es el volverse a casar. En la segunda razón por la cual creo yo que la Biblia se permite el casarse otra vez es algo que Pablo describe en 1 Corintios 7. En primer lugar, solo para que haya claridad, algo que la Biblia no apoya es de que hombre y mujer se unan nada más y que no se casen. Lo vemos, por ejemplo, en la historia de la samaritana en Juan 4, que llega la samaritana y Jesús le dice que ve a traer tu esposo y ella dice que no tengo esposo y Jesús le dice, cierto, has dicho la verdad porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu esposo. Quiere decir que Jesús aquí declara entre líneas, no es correcto que se viva juntos sin casarse. Puede ser el casamiento por la ley, no importa, casamiento por la iglesia, pero el casamiento aceptado en la sociedad donde uno esté tiene validez delante de Dios. Unirse nada más sin casarse no está de acuerdo
a lo que Dios desea. Ahora, en 1 Corintios 7, él habla también de la situación de que pueda haber que el cónyuge de un creyente no sea creyente. Y aquí el consejo, se lo voy a leer. Empezamos a leer en 1 Corintios 7, versículo 10. Dice, a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Eso está hablando a cristianos, donde los dos son creyentes. Ahora en el versículo 12 dice, a los demás yo digo, no el Señor, o sea que aquí viene como una opinión de Pablo, pero con la autoridad del apóstol que tenía también que responder a este tipo de preguntas, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Quiere decir que un hombre se convierte a Cristo, pero su esposa todavía no es creyente. Entonces, aquí dice bien claro, si ella no creyente consienta a seguir viviendo con él, que se ha convertido, que se queden juntos. O sea, que no estén separándose. Y versículo 13 dice, y si una mujer tiene marido que no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. O sea que está el otro caso. O sea que la idea es uno de los dos no es creyente. El creyente, si el no creyente consienta a seguir en el matrimonio juntos. Muy bien. Ahora, versículo 13. El 14 dice, ¿por qué? Porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. ¿Qué quiere decir santificado aquí? Porque está hablando de personas que no son creyentes. Bueno, la palabra santificar solo significa puesto aparte para el Señor. O sea que estas personas, aunque no sean creyentes, entran en cierta relación con Dios especial por su cónyuge creyente y por eso dice después, de otra manera vuestros hijos serían impuros mientras ahora son santos. Santos quiere nada más decir que son para Dios. Santo y santificado aquí no tiene nada que ver con salvación. Nada más, porque la palabra santificar y santo a veces es muy mal entendida. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 15. Ahora aquí viene nuestro tema. Pero si el no creyente se sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. Aquí vemos de que es la segunda razón porque puede haber un divorcio. Si en un matrimonio de creyente y no creyente, el no creyente ya no quiere seguir en la relación, la Biblia dice que se pueden separar el creyente y también indica que queda libre para volverse a casar con otra persona, en este caso preferiblemente un creyente y no otra vez uno que no sea creyente. Vamos a ver.
Bueno, entonces, las dos razones que la Biblia nos revela directamente y para mí claramente es: se puede divorciar y volverse a casar cuando haya infidelidad, adulterio, o cuando se trata de uno que no es creyente en Jesucristo, ya no quiere seguir con una persona creyente. En este caso se puede divorciar y también se puede volver a casar. Ahora, a nivel de consejería y no a nivel de lo que dice la Biblia, yo personalmente aceptaría otro caso como digno para admitir que haya divorcio y que haya un matrimonio después. Y esto es el caso de abuso físico, de violencia dentro del matrimonio y también violencia verbal. O sea que yo no creo, porque la Biblia dice que Dios nos ha llamado, y lo dice al final del versículo 15 en 1 Corintios 7, de que a vivir en paz nos llamó Dios. Entonces, y aquí viene el asunto difícil. La regla normal y la regla bíblica que debería dirigir nuestras vidas es que el divorcio no es la voluntad de Dios. La Biblia incluso en Malaquías dice que Dios odia el divorcio. ¿Por qué? Porque destruye su diseño, destruye su sueño, destruye lo que al principio había intentado hacer. Entonces, divorciarse debería, si se da, ser una decisión bien pensada, y nunca se debería tomar a la ligera esta decisión. Ahora, si hay adulterio, hay claridad. Si hay no creyentes involucrados que ya no quieren, no hay problema. Ahora, a partir de qué punto se puede decir que alguien se puede separar por violencia dentro del matrimonio? Eso es una cosa difícil. Yo creo de que como estadísticamente hay más mujeres que sufren violencia de hombres que viceversa, aunque sí se da eso. He trabajado en este tema de la violencia de mujeres contra sus esposos, pero lo que pasa es que yo no creo que sea la voluntad de Dios que alguien sea maltratado físicamente, emocionalmente, sexualmente o verbalmente continuamente. Yo sé que Dios nos puede dar gracia para muchas cosas, pero también sé de que uno no tiene que exponerse a algo que me destruya. Entonces, en este caso, creo yo de que Dios aceptaría de que un creyente se separa de un cónyuge que actúa de una manera violenta y que le hace la vida imposible. Y tal vez una regla podría ser: si la violencia cometida dentro del matrimonio sería también ante la ley del Estado como un delito, como la violación, como los golpes y cosas por el estilo, yo pienso que Dios estaría de acuerdo de que se separen y que también que puedan buscar otro esposo, otra esposa que no actúe de esta manera. Tenemos que ver lo siguiente: el divorcio y el casarse de nuevo nunca fue el plan de Dios. Y si se da, debería ser la excepción y no la regla. Ahora, hay lugares en este mundo y hay también en ciertos países del mundo donde hay cristianos, se divorcia por cualquier razón.
eso no creo yo que sea la voluntad de Dios. Eso no es correcto. Y es una cosa, uno debería luchar por proteger y salvar su matrimonio hasta lo último. Porque uno no solamente lucha por sí mismo, sino que uno lucha también por el sueño y la voluntad de Dios. Ahora, no se va a poder lograr siempre, pero lo que yo quiero decir es de que por un lado no deberíamos ser muy ligeros y divorciarnos y volvernos a casar, como cambiar de ropa interior, decimos en Alemania. Y por otro lado, también debe haber casos en que tal vez no son 100% claros viéndolo a la luz de la Biblia, pero si hay situaciones de violencia y cosas por el estilo, creo que Dios tendrá misericordia y aceptará tanto el divorcio como el volverse a casar. Así que esos son mis pensamientos respecto a este tema y no sé si, si alguien tiene una pregunta, me la podría escribir aquí. Espero que la logre ver, porque es un tema que mueve a mucha gente y yo estoy consciente de eso. Una cosa es que algunos dirán, bueno, pero a mí me ha pasado, nos casamos, a veces sucede de que gente se casa muy rápido o muy joven y después de unos 5 o unos años se dan cuenta de que había sido un error, se separan, vuelven a encontrar otras parejas. Yo pienso que es sano reconocer de que eso lastima el corazón de Dios. Eso es algo que le duele a Dios. Y por lo tanto, por lo menos, arreglar este asunto pidiendo perdón a Dios por divorcios y nuevos matrimonios. Porque una cosa es clara, el volverse a casar con otra persona, aunque no fue exactamente en la voluntad de Dios, tampoco va a ser el pecado imperdonable. Lo que puede ser es de que no haya la bendición que Dios quería para las personas, pero viendo especialmente a cómo se maneja en los Estados Unidos, me he dado cuenta que los cristianos tienen el mismo nivel de divorciarse como los que no son cristianos, y eso es algo que no creo que sea bueno, porque eso sí no honra a Dios. El matrimonio es una idea divina y por lo tanto deberíamos manejarlo como una idea divina y no una idea primordialmente que tiene que ver con nuestras vidas. El matrimonio bíblico es una relación de 3. Es Dios, es el esposo y la esposa. El matrimonio nunca ha sido una institución separada de Dios, no, siempre Dios ha querido estar involucrado, y eso es así hasta el día de hoy, porque Dios, a través de un matrimonio y una familia verdaderamente cristiana, con principios cristianos, Dios es glorificado de la manera más completa que se puede glorificar. Porque nada más pensando en Génesis 1:27, donde leímos de que Dios creó al hombre, lo creó a su semejanza e imagen, y dice que los creó varón y hembra. O sea que la gloria y la manifestación completa de la gloria de Dios está en la unión de hombre y mujer. O sea que no solo hombre y no solo mujer, sino los dos juntos son
la manifestación más completa de la gloria de Dios que se puede ver en la tierra, o de la imagen de Dios, o de la semejanza de Dios. Entonces, destruir eso no le tiene que doler a nuestro Padre en el cielo, porque Él no instituyó el matrimonio para que nosotros lo manejáramos de esta forma tan ligera de que podemos decidir, bueno, si no me gustó esta mujer porque después de unos meses me doy cuenta que no me gusta su manera de hablar, entonces me divorcio, me caso con otra y después de un año me doy cuenta que no me gusta el color de su pelo. Estoy exagerando, perdón, pero en cierta manera así casi se maneja. No, el divorcio se puede dar, pero debe haber cosas y asuntos serios, muy serios. Y el volverse a casar se puede dar, pero también se tiene que hacer de la manera más limpia posible. En Alemania tenemos 9 millones de niños cuyos papás se han divorciado. Mi esposa trabaja en una escuela primaria. Y ella conoce varios niños y su vida, y la vida de que tienen papás separados. Son daños, son traumas psicológicos terribles, que no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Y los viejitos aquí en Alemania dirían, no entendemos por qué se tiene que divorciar tanta la gente. Nosotros nos aguantamos los unos a los otros. Ellos todavía tenían una visión de que uno se casa y pase lo que pase, truene, relampaguee, vamos a quedarnos juntos. Entonces, eso es el corazón del asunto, realmente es el corazón de Dios en todas estas consideraciones. ¿Le duele a Dios mi decisión? Y si nosotros no nos dirigimos por estos principios, como dice Jesús, ¿qué dijo Jesús a los fariseos? ¿No habéis leído cómo fue al principio? Tenemos que volver al principio. Y al principio Dios creó al varón y a la hembra con la meta de que fueran colaboradores en su reino. Eso es la base de la relación. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios quiere restaurar. Ahora, por supuesto, hay una razón más por la cual uno puede volverse a casar. Lo leemos en la Biblia, lo menciona indirectamente Romanos 7 en los primeros versículos. Mi primera esposa, murió ya van casi 17 años. En este caso, la Biblia dice que uno queda libre para volverse a casar. Esos casos también se dan y no hay ningún problema. Entonces, yo voy a ver si alguien porque no pude verlo ahora en mi celular, si hubo más preguntas por el caso. Y yo sé, como en mi trabajo, en mi tiempo activo de pastor, a veces se presentan casos muy, 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 muy complicados. Y en estos casos, cuando no hay adulterio, cuando los dos son creyentes y nada más ya no quieren vivir juntos, se tiene que hablar con los dos
y se tiene que ver si habrá alguna manera de restaurar el matrimonio, porque eso sería algo que agrada más a Dios que separarse. Ahora muchos sienten un alivio tremendo al separarse al fin, pero estamos pensando generalmente demasiado en nosotros mismos, en nuestro bienestar, en nuestras necesidades, y pocas veces pensamos de que en un matrimonio cristiano hay un tercero involucrado, y Él es Dios. Y Dios también tiene su corazón que puede doler, y Dios tiene el poder de restaurar matrimonios, también lo hemos visto. Pero el asunto esto es principalmente, y con eso termino ya para hoy, preguntemos cuál fue la intención al principio de Dios. Porque Jesús contesta la pregunta de los fariseos respecto al tema de divorcio y volverse a casar, haciéndolos regresar como fue al principio. Y que Dios nos dé gracia, que Dios nos dé fuerzas y que Dios nos ayude y nos dé sabiduría en estas cosas. Pero no creo de que debemos bajar la guardia mucho para facilitar más el divorcio y el volverse a casar. Eso no lo miro yo en la Biblia, y hay advertencias muy claras. Jesús dice aquí, y si no está en lo que es el orden de Dios, Jesús dice, el que se casa con una repudiada comete adulterio. Ahora, yo no sé cómo se podría interpretar eso favorablemente a nosotros. Es claro. Y por eso es un tema grande. Me gustaría saber si os ayudó lo que expuse, y luego también si hay preguntas podría contestarlas. Pero el matrimonio es una cosa muy muy importante. ¿Por qué es tan atacado el matrimonio a nivel mundial? Por eso, ¿por qué tenemos estas situaciones de hoy de los gender y de las discusiones que hay? ¿Por qué hay tanto propaganda a favor de estilos de vida homosexual? Todo eso, atrás de todo eso viene un espíritu que quiere destruir el sueño de Dios. El sueño de Dios desde Génesis 1 hasta el día de hoy ha sido hombre, mujer y los dos unidos, y estos dos unidos con Dios para hacer su voluntad en la tierra. Eso es el sueño. Entonces, el matrimonio que no es atacado no existe, porque Satanás tiene un gran interés de destruir eso, porque, y lo repito, porque en la unión de hombre y mujer, y también en la unión sexual de hombre y mujer, está la máxima manifestación y representación de lo que es la imagen de Dios. Si alguien quiere saber cómo es Dios, debería haber un matrimonio verdaderamente cristiano, porque allá está la imagen completa de Dios, varón y hembra unidos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todos tus hijos que están en estas situaciones de quererse divorciar,
de quererse volver a casar. Y te pido, Padre, que tú nos dirijas por tu Santo Espíritu, que tú nos redarguyas de pecado y que tú nos hagas recordar cuál es y sigue siendo y siempre será tu sueño para los seres humanos en esta vida. Perdónanos si hemos sido flojos con estas situaciones y ayúdanos a recordar, ver el valor, la importancia y la gloria que está en matrimonios que verdaderamente viven en tu voluntad, unidos para cumplir su comisión aquí en la tierra. Te pedimos tu ayuda, tu gracia y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Saludos de Alemania. Ha sido un gusto. Saludos a todos que nos están viendo. Y nos veremos el próximo martes. Y si no hay preguntas, seguiremos con Efesios capítulo 1. Dios les bendiga.